Comenzaremos el tema 3.1, llamado trabajo, potencia y energía. En términos generales, el trabajo se define de la siguiente manera. Primero que nada, el trabajo se simboliza con la letra W mayúscula y es igual a la multiplicación de la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Esta básicamente es la fórmula del trabajo. Vamos a colocar lo que simboliza cada una de las letras. La letra W representa el trabajo. La letra F representa la fuerza. La letra D realmente representa el desplazamiento, pero nosotros vamos a decir que es la distancia. Y teta viene siendo el ángulo. ¿Cuáles son las unidades que debe de tener cada una de estas variables? Y esto quizás es una de las partes más importantes. Primero que nada, la fuerza debe de estar dado en newtons. La distancia debe de estar dado en metros. Probablemente la distancia te la proporcionen en centímetros. Si ese es el caso, tienes que convertir estos centímetros a metros. Si por otro lado la distancia te la dan en kilómetros, esos kilómetros lo tienes que convertir a metros. Es muy importante respetar estas unidades. Ahora, el trabajo se representa con la unidad newton-metro. El ángulo se da en unidades de grados. Básicamente, esta es la forma en que se aplica la ecuación. Bien, ahora, ¿cómo se va a trabajar o cómo vamos a resolver los problemas? Bien, siempre te van a preguntar por alguna de estas variables, ya sea la fuerza, la distancia, el trabajo o incluso te pueden preguntar por el ángulo. Sin embargo, ¿cómo vamos a resolver los problemas? Regularmente todo se traduce a una caja o un objeto. Este objeto puede ser una caja, puede ser una piedra, una roca, puede ser lo que tú quieras. Y siempre va a haber la interacción de dos vectores, el vector fuerza y el vector desplazamiento, que nosotros estamos diciendo que es la distancia. Por ejemplo, si la fuerza la aplica una persona para empujar este bloque que está aquí, digamos, la persona aplica una fuerza hacia acá. La fuerza la vamos a representar con una línea de color verde, esta fuerza de aquí. Ahora, es lo mismo si la persona empuja la caja a que si la persona tira de la caja, es decir, arrastra la caja. Entonces la fuerza puede decirse que es esta flecha que está aquí. Ahora, el objeto no necesariamente se va a mover en la dirección de la fuerza. Es por eso que aquí mencionan el coseno del ángulo entre estos dos vectores, que son la fuerza y la distancia o desplazamiento. Básicamente vamos a nosotros a representar la letra del desplazamiento con una flecha en color azul. Esta flecha, vamos a suponer que en este caso la caja es jalada por una persona y la caja obviamente se mueve en la misma dirección. Es decir, la fuerza y el desplazamiento son exactamente paralelas. Para este caso de aquí, ¿qué es lo que sucede? El ángulo que existe entre el vector distancia o el vector desplazamiento y el vector fuerza es un ángulo de 0 grados. Aquí hay 0 grados. Entonces, ¿cuánto vale esta que está aquí? El coseno del ángulo. Es decir, ¿cuánto vale el coseno de 0 grados? Veámoslo en la calculadora. Si nosotros colocamos en la calculadora
coseno de 0 grados, esto nos va a dar 1. Por lo tanto, si yo sustituyo este valor en la fórmula, yo tendría que el trabajo para este caso de aquí sería igual la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Si este es el caso, el ángulo vale 0 grados. Entonces yo debería de colocar aquí 0 grados, el ángulo de 0 grados. Y como ya vimos que el coseno de 0 grados es 1, entonces básicamente esto de aquí vale 1. Y todo número multiplicado por 1, pues entonces tendríamos que el trabajo sería fuerza por distancia por 1, pues básicamente sería la fuerza por la distancia. Y esta sería la fórmula para cuando la fuerza y la distancia son paralelas, es decir, cuando van en la misma dirección. Eso sería nuestro primer caso. Vamos a colocar esto que está aquí un poco más pequeño para dejarlo en la parte de arriba. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos otra situación? Veamos otra situación un tanto diferente. Vamos a suponer que tú lo que haces es aplicar una fuerza hacia arriba, pero el objeto se desplaza o se mueve hacia la derecha. Es decir, la fuerza es hacia arriba, tú levantas una cubeta, tú levantas un objeto y posteriormente te mueves hacia adelante una cierta distancia. Entonces, en este caso, ¿cuál es el ángulo que existe entre estas dos flechas? El ángulo es este que está aquí, que en este caso es 90 grados. Es decir, teta vale 90 grados. Ahora, si nosotros colocamos ese ángulo aquí en esta parte de la fórmula, tendríamos que el coseno del ángulo, ¿cuánto vale? Es decir, ¿cuánto vale el coseno de 90 grados? Lo colocamos en la calculadora y tenemos que el coseno de 90 grados vale 0. Por lo tanto, al momento de sustituir, la fórmula diría trabajo va a ser igual a la fuerza que multiplica a la distancia que multiplica al coseno del ángulo. Pero como el coseno del ángulo vale 90 grados, entonces yo voy a poner aquí 90 grados. Y ahora el coseno de 90 grados vale 0, que es lo que nos menciona la calculadora. Y todo número multiplicado por 0 nos va a dar ¿cuánto? Obviamente nos va a dar 0. Por lo tanto, el trabajo vale 0. ¿Cuándo el trabajo vale 0? El trabajo vale 0 siempre y cuando la fuerza y la distancia tengan un ángulo entre ellos de 90 grados. Ese es el caso número 2. Vamos a poner este segundo caso acá arriba de una forma pequeña también para recordarlo un poco. Y ahora vamos a un tercer caso. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un objeto, aplicamos una fuerza sobre él, pero el objeto se mueve en sentido contrario? Ya sé que muchos van a pensar, bueno, ¿cómo es posible que se mueva en sentido contrario? Pues podemos poner un ejemplo. Imagínate que tú intentas arrastrar un perro de 80, 90 kilos o no sé, un animal más grande, un caballo por ejemplo. Tú intentas jalarlo hacia el frente, pero sin embargo él se mueve hacia atrás. Entonces eso es un ejemplo de este tipo de situaciones, donde tú jalas con una fuerza hacia un lado, pero el objeto termina moviéndose en otra. En este tipo de situaciones, ¿cuál es el ángulo que existe entre estos dos vectores? Pues el ángulo es este que está aquí. Básicamente, como van en sentido contrario, uno va para la derecha, que es la fuerza, y otro va para la izquierda, que es la distancia, el ángulo entre ellos es 180 grados. Ese es el ángulo entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú aplicas la fórmula del trabajo? El trabajo es la multiplicación de la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Eso es lo que te dice la fórmula. Ahora,
¿Cuánto vale ese ángulo? Pues ese ángulo vale 180 grados. Y si tú colocas esa información aquí en la calculadora, te das cuenta que el ángulo de 180 grados nos da -1. Es decir, esto que está aquí va a ser -1, un número negativo. Y todo número multiplicado por 1 negativo, pues básicamente es el mismo número, pero ahora con signo negativo. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual negativo la fuerza por la distancia. Y esta es la fórmula para cuando tú tienes el caso en que la fuerza y la distancia son antiparalelos. Se le llama antiparalelos cuando uno va hacia un lado y el otro va completamente en sentido contrario. Es decir, el ángulo entre ellos es de 180 grados. Este ejemplo es el caso en el que el trabajo es el mínimo. Es decir, este es el trabajo mínimo o el caso con el trabajo mínimo. Caso diferente al anterior o al primero que mencionábamos, que es este de acá. En este de acá, el ángulo cuando vale 0 grados te da el trabajo máximo. El ángulo en este otro caso, cuando el ángulo es 180 grados, te da el trabajo mínimo. Ahora, veamos una tercera situación. ¿Qué pasa cuando tú aplicas una fuerza hacia el frente o hacia la derecha, pero el objeto se mueve hacia abajo? Es decir, viene hacia acá, va para acá abajo. La fuerza va hacia la derecha, pero la distancia va o el desplazamiento va hacia abajo. ¿Cuál es el ángulo entre estos dos vectores? Muy bien, el ángulo entre estos dos vectores es de 90 grados. Pero puede darse el caso de que a ti te digan que el ángulo vale 270 grados. 270 grados o decir 90 grados entre comillas es lo mismo. Ahora, si yo coloco el valor de 90 grados, pues básicamente estoy llegando al problema que se vio aquí. Es decir, el trabajo sería 0. ¿Y qué pasa si yo coloco el ángulo de 270 grados? Entonces el trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Si yo acabo de mencionar que el ángulo son 270 grados, al colocar ese valor en la calculadora obtenemos lo siguiente. Coseno de 270 grados nos da 0. Es decir, que este valor de aquí es 0. Y todo número multiplicado por 0 te da un valor del trabajo igual a ¿cuánto? Pues obviamente igual a 0. Todo número multiplicado por 0 te da 0. Entonces, tú tienes hasta el momento 4 casos particulares. ¿Cuáles son esos casos? El caso número 1. El caso número 1, que es este que está por acá. Veámoslo de esta manera. Permítame un momento. Vamos a corregir el puntero. El caso número 1. El caso en el que la fuerza y la distancia son paralelas, es decir, van en la misma dirección, la fórmula se reduce a fuerza por distancia. El caso número 1 se parece al caso número 3, entre comillas, que sería este de acá, solamente que cuando van en la misma dirección es fuerza por distancia y cuando van en direcciones completamente opuestas es lo mismo pero negativo. Ahora, el caso número 2 y el caso número 3, por así decirlo, son iguales. Si la fuerza y la distancia son perpendiculares, es decir, existen 90 grados o 270 grados entre ellos, pues básicamente entonces el trabajo vale 0. Ahora, ¿qué pasa en un caso normal o en un caso ordinario? Vamos a suponer otro ejemplo. Imaginen que nosotros tenemos una caja que la persona aplica una fuerza. Vamos a suponer que tú vas en el aeropuerto, llevas tu maleta, aplicas una fuerza de forma inclinada y la maleta
se desplaza hacia acá, hacia la derecha, ¿sí? Este desplazamiento que acabo de colocar allí, que está sobre el piso, al final de cuentas es un vector. Puedo colocarlo directamente aquí, que es esto de acá. Ahora, el ángulo entre estos dos vectores es este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí puede ser 0 grados. Si es 0 grados, pues estamos hablando del caso número 1. Puede ser 90 grados, hablaríamos del caso número 2. Ese ángulo puede ser 180 grados, hablaríamos del caso número 3. Puede ser 270 grados y hablaríamos del caso número 4. En fin, o puede ser cualquier otro valor que esté entre 0 y 360. Si ese es el caso, es decir, el ángulo tiene un número cualquiera, entonces el trabajo toma la forma de la fórmula que está aquí. Esta fórmula sería la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. De esta manera. ¿Sí? Entonces, esto básicamente es el tema del trabajo. Ahora, vamos a resolver un pequeño ejemplo. Vamos a poner un ejemplo cualquiera. Supongamos que nos dicen lo siguiente. Calcula el trabajo que ejerce una fuerza de, no sé, cualquier número, una fuerza de 85 newtons, por poner un número, a un ángulo. Calcula el trabajo que ejerce una fuerza de 85 newtons a un ángulo de el ángulo que ustedes quieran. Puede ser, por ejemplo, no sé, 60 grados. Si el objeto se mueve como se muestra en la figura. Si el objeto se mueve una distancia, no sé, vamos a poner 250 metros, como se muestra en la figura. Bien, ahora, ya nos han dicho exactamente lo que ellos piden, ¿verdad? Vamos a suponer una figura cualquiera. Yo voy a colocar una figura. Vamos a colocar la figura tal cual lo vimos anteriormente. Y vamos a decir que la fuerza está, vamos a ponerlo un poco más abajo, es una fuerza de 85 newtons. Es una fuerza hacia acá. Fuerza es igual a 85 newtons a un ángulo de 60 grados si el objeto se mueve a una distancia de 250 metros, como se muestra en la figura. El objeto se está moviendo una distancia 250 metros y te están diciendo que el ángulo, a veces te dicen el ángulo con respecto a la horizontal, el ángulo es de 60 grados, ¿sí? Ahí está. Vamos a manejarlo de esa manera. Yo estoy colocando ahorita un ejemplo así completamente ordinario. Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro problema o nuestra fórmula. Recuerda que siempre debemos de utilizar esta fórmula, ¿vale? Vamos a borrar esta parte de aquí. Vamos a borrar trazos. Esto, a ver. Creo yo que sería mejor así. Coseno de teta, vale. Colocamos esta que es nuestra fórmula, la vamos a copiar de este lado. Y aquí tenemos ya nuestra fórmula, la vamos a colocar en pequeño y vamos a sustituir. Primero que nada, el trabajo es lo que me están preguntando. Calcula el trabajo. Esta es la incógnita. Ahí está.
Esta es la incógnita. La fuerza, ¿cuánto vale la fuerza? La fuerza vale 85 newtons. ¿Las unidades son correctas? Claro que sí, las unidades deben de ser de newtons. Entonces esto es 85 newtons. Luego, ¿la distancia está dada en metros? Sí, la distancia está dada en metros y es de 250 metros. ¿El ángulo está dado en grados? Claro que sí, el ángulo está dado en grados y son 60 grados. Entonces, hacemos la operación. El trabajo va a ser igual a la multiplicación de la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Esta es la fórmula. Realmente, literal, la estoy copiando. ¿Cuánto vale la fuerza? ¿Cuánto vale la distancia? ¿Y cuánto vale el ángulo? Vamos a sustituir. La fuerza vale 85. La distancia vale 250. El ángulo vale 60 grados. Nos apoyamos en la calculadora y tenemos la fuerza 85 que multiplica a 250 que multiplica a por, aquí yo puedo poner por o puedo poner coseno de 60, así. ¿Y nos da cuánto? 10.625. Entonces tenemos que el trabajo vale 10.625. ¿Qué unidades? Si yo respeté las unidades que se deberían tener, que son estas de aquí, entonces el trabajo debe de respetar las unidades que son newton metro. Y este es nuestro resultado. Bien, entonces también podemos colocarlo como 85 por 250 por el coseno de 60, así de esta manera, y nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. Simplemente es una forma diferente de teclearlo. Con esto estamos dando un pequeño ejemplo de lo que es el trabajo. Ahora, dentro de lo que viene siendo este tema, te preguntan o hay una parte que dice cuáles son las unidades, que esa es otra parte importante. Te dice, ¿cuáles son las unidades del trabajo? Ya lo habíamos mencionado ahorita, hace un momento, el trabajo tiene unidades de newton metro, pero estas unidades de newton metro también se le llaman joules o joule y se simbolizan con la letra J. Entonces nosotros podemos colocar en lugar de newton metro, nosotros podemos colocar aquí las unidades de joule directamente, que es la abreviación de newton metro. Por lo tanto, en un examen te podrían colocar lo siguiente. Te podrían colocar la equivalencia de newton metro es, inciso A, no sé, te podrían poner newtons. Únicamente, no sé, la equivalencia de newton metro es igual a watt. Inciso B, igual a joules. Inciso C, igual a grado Kelvin. Inciso D, te podrían poner igual a erg, por ejemplo, ¿no? Entonces, la equivalencia de newton metro, tú sabes de antemano que es igual a joule. Esa podría ser una pregunta clásica de examen. Ahora, también te pueden preguntar a qué es equivalente un joule. Bueno, pues un joule pues es igual a un newton metro. Y si tú haces la equivalencia, un newton metro, pues no es otra cosa más que la multiplicación de un newton por metro. ¿Y a qué es igual a un newton? Kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Si lo multiplicas por metro, pues obviamente un julio o un joule es kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Es decir, un joule es equivalente también a estas unidades que están acá. Eso podría ser otra pregunta.
Te podrían preguntar las equivalencias de la DINA, te podrían preguntar las equivalencias del ERG, la equivalencia que hay entre el Joule y los ERG y algunas cosas más. Esto es con respecto al tema 3.1.